Nico, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Primero que nada, para romper un poco el hielo, si me puede levantar la mano, ¿quiénes actualmente trabajan con Google Cloud? ¿Ya? Poquitas manos. ¿Quiénes lo conocen? ¿Han escuchado el concepto? Ya, por lo menos ya lo conocen. ¿Ya? ¿Quiénes trabajan con AWS? Microsoft Azure. Ya, igual está variado, está entretenido. ¿Ya? La idea de esta sesión, como explicaban recién ahí cuando me presentaban, es hablarle un poco sobre las arquitecturas de datos. Entonces vamos a hablar un poco sobre la arquitectura de datos tradicionales, muchos de ustedes que están estudiando cómo se lo están enseñando, y cómo está evolucionando esto hoy en día con todo el tema de la IA y agéntica para ser particularmente, todo lo que es agente, RAG y todos los conceptos que han estado viendo durante todas estas sesiones del día de hoy. ¿Ya? ¿Se escucha bien, cierto? Ya. Si hablo muy rápido, me interrumpen, me preguntan. Voy a intentar hacer lo más neutro posible, no sacar chilenismo ni hablar muy rápido. La idea es que puedan entender todo. Así que partamos. Entonces, primero que nada, les comparto mis redes. Ahí, tal como me presentaron, hoy día estoy viendo dos proyectos para mí súper importantes. Primero que nada es Obiotech, que es una empresa consultora boutique y que actualmente estoy en proceso de ser partner oficial de Google Cloud. Y la otra que es Aprende.cloud, que es una comunidad que tenemos actualmente más de 500.000 suscriptores en YouTube, así que si quieren aprender de Google Cloud en español, pueden suscribirse al canal de YouTube y obviamente poder ahí aprovechar todo el contenido que está en español y que está totalmente gratuito para poder aprender. También participo como mentor también en distintas startups de Latinoamérica y obviamente me gusta mucho esto, por eso llevo media vida en esto, espero seguir mucho más. Me encanta conocer lugares, esta es la primera vez que estoy en Cuenca, me ha tocado, en mayo estuve en Quito y hace 3 años también estuve en Quito, entonces ahora me permite más conocer. He conocido hartos países de Sudamérica gracias a este programa, así que lo invito a seguir participando, a unirse a las comunidades. Hay hartas posibilidades de crecimiento, el tema de la IA hoy día nos está impulsando como a Latinoamérica, así que lo invito a seguir aprendiendo, seguir compartiendo en este tipo de eventos y obviamente seguir haciendo networking. Súper interesante las charlas que se hacen afuera, conocer gente, compartirse el contacto. Créanme que los últimos 6 trabajos han salido por networking, así que es súper relevante, sobre todo nosotros que somos más de informática en computación, que a veces nos cuesta salir de la computadora y empezar a generar lazos sociales, así que lo invito a que se contacten, que se pregunten sus redes, eso. Entonces, ¿qué cosas quiero presentar el día de hoy? Como les dije al inicio, vamos a hablar de plataformas de datos. Voy a intentar ser lo menos técnico posible sobre un tema que es súper técnico, así que los que no son arquitectos o ingenieros de software, la idea es que puedan entender y aprender, así que ese es mi gran desafío. Y obviamente voy a intentar ser lo más didáctico posible. La presentación se la voy a compartir igual al final de la sesión, si alguien quiere tener la presentación, porque tengo hartos diagramas, también lo voy a poder tener sin problema. Entonces partamos desde los inicios. Ya les pregunté al inicio quiénes de ustedes conocían Google Cloud, quiénes de ustedes conocían AWS o Microsoft Azure, o específicamente quiénes de ustedes trabajan con estas tecnologías. Las tecnologías de cloud no son nuevas, llevan varios años, y como lo muestro acá en este ejemplo de los años 90, empezó a surgir un problema con la infraestructura y esto fue remediado con el cloud. Básicamente, para resumir toda la historia y no centrarnos en esto porque no es el título de la sesión de hoy, los servidores empezaron a evolucionar y esa evolución, que era muy complejo tener servidores en nuestras propias empresas para poder desde ahí generar machine learning, inteligencia artificial, todo esto empezó a evolucionar hacia la nube. En este caso, el gran problema que existía en la infraestructura era el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque teníamos que comprar la infraestructura, teníamos que probarla, teníamos que aprovisionarla y luego recién ahí la pudiésemos utilizar. Todo ese proceso era demasiado lento, demasiado costoso y obviamente influía a la hora de utilizar este tipo de tecnología. ¿Cómo evoluciona esto y por qué les quiero mostrar esto? Hoy día Google está en los mejores resultados que ha tenido a nivel de ingreso de Google Cloud, pero no siempre fue así. Ya yo les pregunté a varios de ustedes qué tecnología habían trabajado de nube y muchos de ustedes me nombraron las otras nubes, pero no específicamente Google Cloud. Y eso se debe a que Google partió con mucha experiencia. Nosotros conocemos Google desde los inicios, desde que nacimos ocupamos Google para poder buscar,
pero no necesariamente veíamos referente a Google como inteligencia artificial, ¿cierto? Ahora con el gran cambio que pasó con ChatGPT empezamos a hablar de agentes, de IA, de skill, NCP, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, Google empezó a potenciar todo lo que es la IA, que hoy día lo ocupan todos sus procesos. Y de hecho, dato interesante, Google es de las pocas empresas que tiene 10 productos que tienen más de 100 millones de usuarios. Por ejemplo, YouTube, Gmail, Waze, etcétera. Son productos que tiene Google como empresa y que tienen muchos usuarios. ¿Por qué se los comento? Porque al final estamos utilizando tecnología que está hecho para grandes volúmenes de datos y toda esta tecnología que tiene Google ha estado hoy día agregándole todo lo que es la IA a todos sus procesos. Hoy día les voy a mostrar una pequeña demo para poder mostrar cómo hoy día podemos generar consultas sobre nuestros datos, pero con lenguaje natural. Muy similar con lo que vieron en la sesión anterior, con Snowflake y AWS, pero ocupando 100% el stack de Google Cloud. Este gráfico lo que muestra en los últimos 5 reportes, los últimos 5 trimestres, cómo ha ido incrementando el uso de Google Cloud. Entonces para mí es súper relevante porque si bien me encanta Google, me encanta viajar y todo lo que les comenté, obviamente hay que pagar el pan, hay que pagar el fin de mes, hay que pagar la renta, los arriendos, etcétera. ¿Y cómo lo pagamos? Obviamente al usar la tecnología. Entonces es súper potente saber que lo que estamos aprendiendo se está usando. Hoy día Google Cloud está súper fuerte en lo que es IA, como se los comenté. Este es un gráfico que muestra y si lo comparan con las otras nubes se nota mucho la diferencia hoy día en los últimos tiempos. Y eso obedece mucho a lo que es Gemini, ¿ya? ¿Cuál es el gran cambio que genera Google y por qué estoy hablando de esto? Hace algunos años era conocido, como les dije, como la mejor tecnología y hoy día lo que estamos hablando de Google también es IA. Hoy día pues, nos estamos viendo que con Google creamos IA, pero también Google se adapta a las nuevas tecnologías. Y acá no hay ningún problema si ocupan otra nube, si ocupan otra tecnología, porque el concepto de Google es ser multicloud. ¿Y qué significa multicloud? Que podemos conectarnos con distintas nubes y desde ahí poder generar todos nuestros trabajos, etc. Específicamente pudiésemos tener datos en Amazon, en S3, en un bucket, y pudiese estar yo consultando los datos con BigQuery, que es el producto que tiene Google, sin tener la necesidad de tener que migrar todos mis datos de una nube a otra. Esa es la gran diferencia. Hay algunas nubes que no les gusta hablar del concepto de multicloud, porque quieren que uno se quede 100% con la misma nube y con los productos de la nube, pero el concepto que ha llevado Google a seguir creciendo y estar innovando es simplemente poder utilizar más tecnología dentro de Google. ¿Quiénes acá ocupan Cloud, Anthropic? Yo creo que la mayoría, ¿cierto? Hoy día también podemos ocupar los modelos de Cloud también en GCP, utilizando infraestructura de Google. Entonces ese tipo de cosas hace que Google, si bien ve que hay otras cosas mejores, por ejemplo un modelo, igual lo adapta a su tecnología para poder tener un concepto que sea más agnóstico en tecnología y así poder fusionar lo mejor de lo mejor y armar lo mejor a nivel de arquitectura. ¿Cuáles son los datos interesantes y por qué Google hoy día sigue creciendo en lo que tiene que ver con IA, que les comenté recién? Primero está toda la parte de agentes, que es lo que vamos a estar revisando hoy día, pero Google ya tiene otros productos enlazados en Google Cloud. En este caso, por ejemplo, tenemos para datos y analítica varios productos especializados. Entre ellos, el que más me gusta y vamos a estar profundizando hoy es BigQuery, pero también tenemos servicios de infraestructura, de seguridad y múltiples servicios que hoy día están conectados a la nube. ¿Cómo vamos a ver esta evolución? Y acá los voy a llevar hacia años atrás, a los que son más viejos como yo, los que son más jóvenes, para que piensen cómo funcionaba esto. No crean que todos estudiamos con ChatGPT, no, en mis tiempos no existía, teníamos que leer el libro, que no lo crean. Pero hace 20 años atrás teníamos que aprender SQL 100%, y de hecho lo comentaron en varias charlas. ¿Cuántos de ustedes trabajan con SQL? ¿A quienes les gusta SQL? Si pueden dejar la mano arriba. Ya igual son varios, ya se agradece, se agradece. Normalmente quedan como 2 manos arriba cuando pregunto eso, pero el problema de SQL es que no es tan simple. De hecho fue el único curso en la universidad que me costó y lo odié toda mi vida hasta que me tocó trabajar con datos y tuve que aprender a la fuerza. Pero la gran complejidad del SQL es que no es tan fácil para alguien que no lo entiende. No, a lo mejor no es tan tangible como pudiese ser crear una página web o crear otro tipo de software, estar consultando datos con SQL. Entonces era un gran problema el consultar datos con SQL. Por lo tanto, hoy día las nuevas tecnologías, a través de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo los LLM, nos permiten poder
hablar con nuestros datos, hablar con nuestras bases de datos con lenguaje natural. Ya no tengo que hacer una sintaxis en SQL que diga select asterisco from tabla, sino que más bien le digo directamente a mis datos cuál fue el total de ventas, qué productos se están vendiendo más, y el motor lo que va a hacer es transformar eso a una consulta SQL para hablar directamente con la computadora. Hoy día nosotros no hablamos con ceros o uno para hablar con nuestra computadora. Tenemos sistema operativo, tenemos software y tenemos distintas interfaces que nos ayudan a poder conectarnos. Entonces, la idea es poder simplificar un poco esto, pero no significa, y acá es una de las cosas que siempre dicen, que va a morir la informática, que está muriendo la programación, que la IA nos está reemplazando a todos. No se preocupen, siempre hay olas de transformación que dicen lo mismo. Como dije al inicio, llevo 16 años trabajando con tecnología y siempre hay olas nuevas. Yo creo que esta es una de las más grandes, el tema de la IA, pero siempre hay revoluciones grandes, así que todo lo que estamos dedicados a la computación estamos obligados a estar siempre aprendiendo. Entonces, ¿cómo funcionaba el camino tradicional de datos? Normalmente nosotros teníamos los datos almacenados dentro de una base de datos y esos datos nosotros teníamos que procesarlos. Yo le hablaba que con SQL nosotros hacíamos cierta sintaxis y la idea de procesar el dato es para poder mejorar la calidad. Además también poder mejorar también los resultados de los datos que quiero hacer y también poder generar distintas fórmulas, sacar un promedio, una sumatoria, etc. Y todo eso se resumía finalmente a un reporte que quedaba en un dashboard, ya sea en Power BI, en Tableau, Looker o cualquier herramienta de visualización que nos permitía ver los datos. Ese trabajo es un trabajo que no es tan simple. Normalmente las empresas grandes tienen distintos departamentos y distintos especialistas para cumplir con esto. Pero como muchos de ustedes que a lo mejor ya lo han visto, hoy día con un par de prompts podemos generar gráficos interesantes. Imagino que ya lo han probado con Claude, con Gemini, que al final le podemos pedir ciertos datos y nos genera la fórmula directamente en los gráficos y no tenemos que hacer todos esos macro y trabajo en Excel que normalmente se hacían para empezar a modelar los datos. Entonces ese es el camino nuevo, nos está simplificando mucho la hora de cómo nosotros trabajamos con esto y acá nos ayuda un poco a poder solucionar este problema que yo le hablaba al inicio, que hoy día la empresa maneja muchos datos, hay mucha gente que trabaja con SQL, estoy de acuerdo con ustedes, pero no necesariamente fuera de los departamentos de la computación. Si le decimos al equipo de marketing que analicen los datos, si a los equipos de venta que analicen los datos, ya ahí no hay especialistas de SQL. Entonces ahí tenemos que depender de un equipo de tecnología, tenemos que decirle al equipo de tecnología, mándame el total de ventas que se hizo o genérame un reporte para poder ver eso. Y hoy día, gracias a la IA generativa, podemos saltarnos esa fase y preguntarle directamente a los datos. No tener que exportar los datos de mi base de datos y luego pasarlo a otro modelo, sino que más bien dentro del ecosistema de Google Cloud, hoy día ya se está incrustando lo que es la IA en todos sus productos y eso hace que no tengamos que sacar los datos para poder tener todos estos beneficios. Entonces, ¿cómo era la evolución de los datos? Y acá voy a hacer lo más antiguo. Yo cuando estudiaba en la universidad me hablaban siempre de los procesos de Business Intelligence y Data Warehouse. Y el concepto de Data Warehouse, si bien acá sale de los años 90, este concepto ya viene de los años 70, se viene ya trabajando y los años 90 empezó a estandarizarse. Y ahí teníamos los primeros Data Warehouse. ¿Qué es Data Warehouse en pocas palabras para los que no conocen el concepto? Es una base de datos centralizada dentro de una empresa en donde nosotros vamos a tener todos los datos. ¿Por qué es relevante hoy día? Si estamos hablando de IA, porque la IA se alimenta de datos y obviamente datos de calidad. Si no, obviamente el tema de las alucinaciones van a ser mucho más complejas si no le entregamos información de calidad. Entonces la idea es poder entregar la información de calidad y normalmente las empresas en los años 90 creaban esta base de datos centralizada, traían los datos de todos sus sistemas ERP o CRM, de un Salesforce, un SAP o cualquier sistema transaccional donde yo tenía mi información de la empresa, se copiaba y esa información se guardaba en el Data Warehouse. Luego de eso, con la época del Big Data, del famoso Big Data, de las 3 Bs de Big Data o 5 Bs de Big Data, empezamos a hablar del concepto del lago de datos o la Data Lake. En este caso, la gran diferencia es que el lago de datos me permitía poder almacenar datos no estructurados. Por ejemplo, imágenes, por ejemplo, videos, con el fin de que pudiésemos analizarlos en el futuro para cualquier cosa que quisiéramos hacer. Entonces ya no estábamos solamente trabajando con datos estructurados, SQL, que era el Data Warehouse, sino que también estábamos trabajando con datos no estructurados a través del Data Lake. Luego de eso, ya en el año 2020, estamos hablando del concepto de Data Lakehouse, específicamente para referirnos a productos como BigQuery de Google Cloud, Redshift de AWS, que básicamente mezclaba las dos cosas.
nosotros podíamos almacenar imágenes y productos que no tenían un formato definido, a diferencia de un CSV o un Excel, y pudiésemos procesar ciertos datos para poder sacar información. Hoy en día esto se está transformando a plataformas de inteligencia artificial. Vamos a dejar de hablar de conceptos de data warehouse, de data lake, para hablar directamente de plataformas de IA, porque finalmente la IA necesita datos, pero los datos no tienen por qué residir en el mismo lugar. Hoy día, gracias a la tecnología, gracias a las mejores conexiones que tenemos a través de Internet, podemos procesar datos que no necesariamente estén en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces, la idea es que durante los próximos años los datos empiezan a hablar con las personas. Y eso yo creo que mucho menos, yo creo que es el día de hoy ya lo estamos viendo, pero obviamente para estandarizar los procesos de la empresa van a pasar algunos años, así que todavía está la oportunidad de ustedes, sobre todo los que están estudiando, para tomar estas nuevas tecnologías y desde ahí empezar a sacar provecho, aprender y tener ahí ventaja competitiva sobre la gente que hoy día está con los procesos tradicionales y que no conocen mucho de inteligencia artificial. Entonces, resumiendo, vemos que el escenario tradicional de antes era que un usuario tenía que construir o pedir la solución de un dashboard y ese dashboard lo que tenía por debajo eran conexiones SQL hacia el motor de base de datos y con eso pudiese tener información. Hoy día podemos decirle directamente a un agente o una IA que quiero ciertas cantidades de datos o cierto gráfico y la IA es la que va a ir a buscar el dato. Ya de hecho en procesos complejos pudiésemos tener una empresa que tiene 400 bases de datos distintas y pudiésemos tener muchos agentes que vayan viendo qué cosa necesito y vayan directo a la fuente de datos que necesito. Y ahí no tengo que centralizar toda la información y llevar la información de un lugar a otro porque acá la IA iría a buscar el dato que necesito. En resumen es esto, ¿cierto? Vemos que el humano también puede generar SQL y directo a la base de datos y hoy día le decimos a la gente que cree el SQL y también lo puede hacer. ¿Ya? Yo creo que muchos de ustedes ya le han pedido código, entre ellos también podemos pedir SQL, ¿cierto? A las distintas IA que existen hoy día y obviamente también con agentes podemos automatizar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es un agente? Yo creo que han hablado harto de este concepto, lo hemos visto en todas estas sesiones, pero yo creo que una de las cosas clave para poder definir un agente es que si lo vemos hoy día, y para poder simplificar un poco, cuando hablábamos de chat GPT, las primeras versiones, finalmente hablábamos de un concepto de inteligencia artificial generativa. Tal como el nombre lo dice, nosotros generábamos información a través de un prompt. Le pedíamos un resumen de algo, le pedíamos una imagen, un video, y ahí la IA empieza a generarlo, pero la gente va mucho más allá. No es solamente generar algo, sino que ese algo también puede generar una acción. Entonces, por ejemplo, yo pudiese decirle a un agente que valide la información de los productos y si los productos están agotados, el mismo agente pudiese ejecutar un proceso para poder generar una compra, por ejemplo, y poder comprar los productos que no tengo con stock. Entonces, todo ese flujo que normalmente lo hacen varias personas o procesos, lo pudiésemos automatizar a través de agentes y ese es el gran cambio que estamos viviendo hoy en día. Hoy día tenemos agentes de todo tipo, les voy a mostrar algunos ejemplos que se hacen con datos, pero obviamente esto está en toda la industria. Ya hace poco estaba hablando en networking de algunos casos de uso que he visto en marketing, ya sea en generación de imagen o video, pero este tipo de tecnología no solamente queda para nosotros que estamos sumergidos en la tecnología, en la computación informática, sino que más bien es cross para toda la organización. Entonces normalmente tenemos los usuarios, acá hay un ejemplo de agente de datos, me quiero detener en este ejemplo en particular, que me gusta a mí como vengo del mundo de datos. Normalmente los procesos de datos, viéndolo de izquierda a derecha, tenemos las fuentes de información. Como fuentes de información les dije, puede ser un CRM, un ERP o cualquier fuente de datos, cualquier base de datos, SQL, no SQL, etc. Y luego de eso normalmente hacemos un proceso de ingesta, donde los data engineers tienen que conectarse a la fuente de orígenes, generar procesos del tipo ETL, de extracción, transformación y carga, y esos procesos luego llevan la información a mi warehouse. Y ese warehouse o data lakehouse yo lo tenía particionado en distintas capas de procesamiento. Entonces tenía primero la capa de ingesta o información raw, información cruda. Luego tengo una capa de procesamiento, luego una capa de análisis y finalmente una capa de consumo. ¿Ya? En productos de datos como Databricks se utiliza este tipo de capas. Si han trabajado con Databricks se manejan 3 capas, que sería oro, plata y bronce. Y que se reemplaza lo que sería ingesta, procesamiento y consumo. Ya eso sí, si lo queremos simplificar en 3 capas. Normalmente esos son los trabajos que hacen hoy día los distintos usuarios de datos y acá abajo aparecen los distintos roles. Entonces yo les decía que en la ingesta está el ingeniero de datos,
Luego tenemos equipos de cientistas de datos que trabajan con los análisis de datos o analistas de datos, si vemos información más de inteligencia de negocio. Y finalmente también usuarios de negocio, ya sean ejecutivos o personas que a lo mejor no son directamente programadores o informáticos, pero que sí necesitan el dato para poder tomar distintas decisiones. Hoy día, dentro de todos estos flujos de datos, podemos generar agentes. Ahí les voy a mostrar unos de consumo que son interesantes, pero podemos generar distintas cosas. Entonces, se los muestro para que vean acá que la gente no es solamente que podemos pedir distintas cosas, sino que más bien pueden automatizar distintas tareas. Por lo tanto, acá el futuro que yo veo que va a surgir con esto es que cada vez vamos a ser más arquitectos de soluciones de IA y menos desarrolladores, porque tenemos que ir conectando la IA con distintas fuentes de información y obviamente todo esto tiene que estar normado para poder cumplir en todo lo que es la seguridad. Acá, por ejemplo, hay ejemplos de agentes. Tenemos agentes, como les dije, de usuarios de negocio, analistas de datos, científicos de datos, analistas de datos, que serían todos los agentes en capacidades para poder mejorar la tarea del día a día de las distintas personas que trabajan con datos. Y el enfoque que nosotros queremos desarrollar para esto, voy a detener acá un ejemplo para poder simplificar un poco y poder mostrarles cómo lo pueden generar esto en la práctica, ¿ya? Para hacer más tangible. Entonces voy a agrandar esto un poco. Acá estoy conectado a Google Cloud. Ya para los que no conocen Google Cloud Platform, para poder ingresar a esto hay que ingresar a la URL consola.cloud.google.com y les va a pedir, si es que nunca se han registrado, registrarse con un correo Gmail. Ya al registrarse por primera vez van a tener $300 en crédito para generar distintas acciones que les van a durar 3 meses, si es que es la primera vez que se registran con ese correo. Dentro de Google, si lo vemos acá en el menú, tenemos distintos productos. Para ser específico, tenemos más de 300 productos disponibles. Obviamente acá ni siquiera yo, que llevo 7 años con esto, me sé todo esto. Siempre hay cosas nuevas, así que no se asusten. Pero lo importante es ver lo que queramos hacer, dependiendo del escenario. Para este caso en particular, como estamos hablando de datos y de base de datos, yo me voy a ir al producto de Google que se llama BigQuery y que es el Data Warehouse que tiene Google, o Data Lakehouse. Entonces, normalmente cuando nosotros nos conectamos a BigQuery, tenemos BigQuery Studio, que es la plataforma, como ven acá, que les da la vista resumida de todo lo que aparece en su motor de base de datos. A diferencia de los años anteriores, acá yo no necesito un IDE, no tengo que instalar un programa para conectarme a mi motor de base de datos, sino que a través de la consola, que sería utilizando el browser, el navegador, yo me conecto a mi sesión de Google Cloud con mi correo y contraseña, y con eso ya llego a los datos que están acá. En ámbitos empresariales se entiende que el correo es un correo con dominio de una empresa, pero la página es la misma. No significa que porque trabajo en una empresa se va a ver distinto, va a tener más cosas, siendo que esto es igual para todos. Y es una gran ventaja porque al final podemos utilizar tecnología que hoy día lo ocupan grandes empresas. Para que se hagan una idea, empresas como Twitter, hoy día que se llama X, utilizan BigQuery. Entonces, con todo el dinero que tienen, perfectamente pudiesen montar sus propios data centers, pero hoy día les conviene más utilizar la tecnología de Google. Y así muchas empresas más grandes que están utilizando este tipo de tecnología. Y también empresas pequeñas. Si tienen una startup, una idea de negocio, también pueden utilizar BigQuery. Y la ventaja es que tienen una cuota gratuita mensual para usar este producto. Pueden almacenar hasta 10 GB totalmente gratuito. Normalmente cuando cargamos una tabla pesa menos de 1 MB. Entonces, 10 GB es mucha información en datos, en tablas sobre todo. Y a nivel de procesamiento pueden procesar hasta 1 TB de información gratuita al mes. ¿Ya? Acá hay una distinción. BigQuery no es una base de datos a lo mejor tradicional, si no lo conocen como producto, sino que más bien es un producto totalmente serverless. ¿Y qué me refiero con serverless? Es que es totalmente administrado. Yo no tengo que especificar cuánta CPU necesita mi base de datos o cuánto espacio necesito el disco duro, sino que más bien entro a la plataforma tal como lo vemos acá, me aparece el nombre de mi proyecto. Acá todo lo que nosotros creamos en Google Cloud Platform se organiza por proyecto. En este caso yo tengo un proyecto que se llama Igual a mí, dice Nicolás Lecaro CM, y ese es el nombre del proyecto que yo tengo. Entonces acá si yo abro el proyecto, dentro de BigQuery me aparecen distintas opciones. Puedo ver consultas, notebook, data preparation, pipeline, conexiones, etc. Lo primero que nosotros hacemos acá para poder trabajar con BigQuery es crear un dataset. Entonces si yo le hago clic ahí, me dice crear dataset, y cuando yo creo el dataset tengo que definir un nombre cualquiera, y la parte más importante, tengo que elegir en qué lugar van a estar físicamente mis datos, o dónde se van a procesar los datos.
Acá en Sudamérica, para Google Cloud, tenemos la región en Santiago de Chile como un punto habilitado y también Sao Paulo, Brasil. Pero como son solamente 2 puntos para toda Sudamérica, obviamente el costo es más caro que tener los datos en Estados Unidos, así que muchas empresas de Latinoamérica hoy día siguen utilizando infraestructura con Estados Unidos. Entonces va a depender mucho de los temas legales que ustedes tengan para ver si el dato puede residir o no en Estados Unidos, porque recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley que no hay documentación, las bases de datos tampoco no tienen documentación, entonces es muy complejo de empezar a adivinar qué cosa me dice cada campo. ¿Qué hay en esta tabla? Entonces le voy a preguntar acá qué datos tiene la tabla. Consultas de esquema, etcétera, se va a dar cuenta que no hay muchos datos, pero igual va a empezar a decirnos algo. Entonces voy a ver acá sobre relojes, probablemente extraído desde Amazon. A continuación se detallan las columnas y el tipo de datos. Entonces me dice que es un tipo stream. Estos escenarios son para algunos casos, tampoco se entiende que estemos todo el rato preguntando porque al final igual acá hay consumo de consulta en SQL en la base de datos y aparte hay tokens que se estamos ejecutando, pero véalo en el sentido de que hoy día le estamos dando acceso a este tipo de información a gente que no es informática.
Entonces no tengo que saber SQL porque ya si tengo acceso al motor de base de datos y si tengo todos los datos centralizados en mi data warehouse, ya puedo empezar a hacer este tipo de consultas. Entonces voy a volver acá a la presentación y ahí después volvemos ahí al demo. Entonces lo que vimos acá que un agente normalmente no es un chatbox. Eso para mí es clave. Cuando queremos generar un chatbot solamente es cuando queremos que responda a ciertas cosas en base a cierta información, pero no tiene ningún poder de acción. A lo mejor si queremos hacer cosas más simples nos sirve un chatbot que le damos una base de conocimiento y nos va a responder sobre esa base de conocimiento, pero para gente es mucho más complejo el escenario como lo estamos viendo ahora. Entonces un agente como lo estamos viendo podemos entender, razonar, analizar distintas herramientas y obviamente generar acciones. Esas acciones hoy día están hechas a través de distintas integraciones, con los distintos MSP nosotros podemos generar acciones, pero hoy día, por ejemplo, Google generó una plataforma que es para poder gestionar los agentes, que se llama Gemini Enterprise, y que es una gran ventaja porque esta Gemini Enterprise se está instalando en las empresas grandes y que lo que ayuda es que pueden gobernar todos los agentes que se hacen en la organización. ¿A qué me refiero con gobernar? Podemos ir viendo el gasto que se hace con el agente y obviamente podemos ver que los datos que estamos viendo no se vulneren o no se reentrenen incluso en los modelos de Google. Eso es súper interesante cuando ustedes están trabajando con las herramientas de Google directamente a su organización y ustedes mandan este tipo de preguntas, Google no utiliza esa información para reentrenar a sus modelos. Pero sí lo hace, por ejemplo, con el Gemini gratis o NotebookLML gratuito que nosotros conectamos a internet y le mandamos información. Entonces el camino de la empresa es no mandarlo a Excel de datos sensibles y subirlo, sino que más bien gobernar esto a través de Gemini Enterprise y así permitir que toda la gente pueda diseñar distintos agentes, o bien los agentes, como les mostré anteriormente en la demo, podamos llevarlo a un ámbito que la gente tenga un marketplace en donde pueda elegir qué agente utilizar y poder utilizarlo. Entonces el futuro va hacia allá. Van a ver que las organizaciones van a tener muchos agentes de todo tipo, desde construir videos, imágenes, a lo mejor por un equipo de marketing que necesita crear material o contenido, o a lo mejor agentes que tengan que ver con desarrollo de software, que no se conecte con Jira, que se conecte para poder generar un ticket o a lo mejor valide una prueba también y no haga un QA. Entonces, hoy día el ecosistema es gigantesco, esto está recién partiendo. Recién hace un par de días atrás Google liberó los skills. Entonces hoy día la misma figura de skill que ya han trabajado, me imagino, en Cloud, hoy día ya está disponible en Google Cloud. Y la gran ventaja de los skills de Google es que son especialistas en las tecnologías de Google Cloud. Entonces, si yo quiero utilizar, por ejemplo, un servicio como Cloud RAM para poder desplegar un sitio web estático, por ejemplo, y no sé cómo se hace, yo puedo irle directamente a Gemini que utilice ese skill y lo va a hacer en un par de segundos. Y obviamente con las mejores buenas prácticas de Google, de poder gastar lo mínimo posible a través de buenas reglas de FinOps, etc. Acá hay otro ejemplo más. Por ejemplo, acá vemos que un usuario pudiese... mira, aquí tengo un ejemplo. Voy a mostrarle el ejemplo mejor con el mensaje, que este me interesa más. Ahí me voy a volver a esos slides, pero quiero mostrarle un ejemplo acá. Normalmente un usuario pudiese preguntar en lenguaje natural, tal como lo estábamos viendo en BigQuery, pudiésemos decirle cuáles fueron las ventas por país. En este caso nosotros no vimos porque todo se hace automático, pero por debajo se entiende que esa funcionalidad que tiene BigQuery se conecta con Gemini. Gemini lo que hace es interpretar lo que estamos preguntando y luego hace una consulta en SQL que tampoco vimos y esa consulta se la mandó directamente a la IA y con eso nos da el resultado. Nosotros podemos decirle a la IA que nos dé la consulta SQL y vamos viendo paso a paso si queremos validar o revisar, o bien podemos pedirle el resultado. Ambas cosas lo puede hacer sin problema. Entonces, por ejemplo, acá en este escenario dice el usuario, ¿cuáles fueron las ventas por país del último trimestre? Gemini dice entendido, generando una consulta SQL, le crea la consulta SQL y luego le da el resultado. Pero en este otro ejemplo me dice, ¿me podría explicar qué hace esta consulta? Yo creo que esta parte para mí es lo mejor que existe hoy en día. Hubiera matado por haber aprendido decirle a la IA qué tenía que hacer. Normalmente cuando nosotros éramos junior, lo que teníamos que hacer era buscar a la gente más experimentada, el senior o el semi-senior de la organización, y preguntarle a esa persona. ¿Cuál era el gran problema? Que el senior o semi-senior siempre en el ámbito de consultoría estaba apagando incendios, estaba resolviendo 1000 cosas, por lo tanto la pregunta del junior está al final.
Entonces teníamos que quedarnos hasta el final de la hora de la oficina, o ver cómo puedo tener ese conocimiento. Y hoy en día no es necesario, podemos tomar el package o SQL más complejo de la organización, pasárselo a la IA, ojalá siempre con temas responsables, que no estemos entregando información sensible, a no ser que tengamos Gemini Enterprise, que nos permita poder navegar con confianza dentro de la organización con nuestros datos. Podríamos pasarle en SQL, como dice acá, y que nos explique. Acá en el SQL le explica línea con línea. Entonces le dice a lo mejor cosas básicas porque la consulta no es tan compleja, pero en el escenario tradicional vemos que hay consultas SQL que tienen 5.000 líneas de código, 20.000 líneas de código. Acá solamente tiene 9, así que es más fácil de entender, pero imagínense con 5.000 líneas. O sea, es muy complejo el análisis y es fácil equivocarse, entonces con la IA podemos ayudar a poder mejorar todo este tipo de cosas y que obviamente van a influir 100% en lo que es el análisis de los datos. Acá hay otro ejemplo más, que acá les pedimos un gráfico, también le podemos pedir gráficos de manera directa, y lo bueno de este segundo paso en los gráficos, como yo les dije al inicio, Google está integrando todas sus herramientas para que todas funcionen y se hagan match, si lo queremos ver así. Entonces cuando yo le pido un gráfico, automáticamente ese gráfico yo lo puedo exportar a Looker, o lo que se llama Data Studio, que es la versión gratuita, con el fin de poder llevar esto de inmediato a un dashboard. Entonces, en 2 o 3 clics, finalmente puedo crear un reporte, el mismo reporte que al final lo hacían varios equipos al inicio que les mostré, y que lo hacían varios equipos en la organización y se demora incluso meses. Hoy día lo podemos hacer en un par de minutos. Acá hay otro ejemplo más. Por ejemplo, podemos ver que Gemini se puede conectar. Yo les dije que los NCPs finalmente son véanlos como la aplicación que finalmente se conecta con los distintos orígenes. Y la ventaja de esto es Model Context Protocol, que al final es un protocolo que se creó para poder conectarnos a los distintos orígenes y así hago una pura conexión. Entonces, si yo me quiero conectar a Salesforce, porque a lo mejor en Salesforce tengo todo el detalle de mis leads y todos los futuros clientes que a lo mejor quiero generar, yo puedo conectarme directamente con este conector. La mayoría de los conectores ya están creados por Google y hay como cerca de 20 o 30 conectores que ya están listos. De hecho, hoy día hay conector nativo, por ejemplo, a Office 365. Una de las cosas que me han preguntado en este tipo de charlas dice, ¿qué pasa cuando tengo mis datos en Office? Normalmente lo pregunto con Copilot, pero si quiero llevar a Gemini, igual lo podemos hacer. Hoy día Gemini se puede conectar a Office 365 y si quieren generar una presentación, un PowerPoint utilizando Gemini, lo pueden hacer sin problema. ¿Ya? ¿Cuál sería la ventaja versus hacerlo con Claude? También me preguntan bastante. Tiene que ver mucho con el objetivo de hacia dónde va Google, y por eso le mostré el gráfico del crecimiento que ha tenido este último tiempo Google. Es que hoy día Google siempre se ha caracterizado por buscar los mejores estándares, pero siempre siendo multinube. Un ejemplo de ello, por ejemplo, tiene que ver a los que trabajan con infraestructura como código. ¿Alguien ha trabajado con infraestructura como código, DevOps? ¿Ya? Hay unas manos arriba. El estándar para infraestructura como código es Terraform, ¿cierto? Como el más popular, el que más se utiliza. Google también tenía su propia herramienta para poder crear código y luego con ese código crear la infraestructura. Por ejemplo, crear una máquina virtual, una base de datos, pero el estándar sigue siendo Terraform. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Google? Ha adaptado Terraform a sus procesos para que ese sea el estándar. Entonces, se los comento porque el concepto de NCP no es de Google, esto viene con Anthropic, con Claude, pero como esto funcionó bien, Google lo toma como un protocolo y lo adapta a su tecnología y sigue creciendo. Entonces esa es la confianza que nos da. Google está súper ligado a lo que es el open source, está súper conectado con todo lo que va saliendo y eso hace que sea mucho más fácil de poder verlo como una plataforma. No solamente con una gente que a lo mejor nos envía un correo, nos revisa las finanzas, sino que más bien pensando en múltiples agentes que van a estar conectados y van a estar automatizando gran parte de las tareas que tenemos en la organización. Quiero mostrarle la arquitectura. Dame un segundo, a ver si quedamos con espacio. Esta sería como la arquitectura final de cómo pudiese hacer, por ejemplo, una solución. Tenemos un usuario que en este caso interactúa con los modelos Gemini. Esos modelos de Gemini se pueden hacer con interfaz gráfica, como lo vimos allá, y a través del Agent Designer, que también es una herramienta que nos permite crear agentes con interfaz gráfica, pero también lo podemos hacer con código. Ya el ADK es el Software Developer Kit que tiene en este caso Google para poder interactuar con los agentes y así poder crear agentes con código. ¿Ya? Los agentes van a depender de lo que queramos hacer para ver finalmente cuál es la complejidad. Se entiende que si queremos hacer agentes más complejos, a lo mejor para validar el ciclo completo del desarrollo de software, el ADK va a ser mucho más cómodo hacerlo con código, revisiones,
pero si pensamos en una persona de marketing o una persona de ventas que no necesariamente tiene skill técnico, obviamente la interfaz gráfica va a ayudar mucho a que esto sea mucho más rápido. A nivel de protocolos, se entiende que vamos a ocupar los protocolos que ya tenemos a lo mejor ligados a la organización, pero la idea es si queremos crear un MCP nuevo, que ese pase por distintas validaciones de seguridad. No se trata acá de descuidar la información de la organización y conectarnos con lo que sea y luego dejemos los datos fuera. Y luego de eso, la idea es seguir utilizando BigQuery, en este caso pensando que en BigQuery tenemos los datos más centralizados. Y como les dije al inicio, si ustedes no están utilizando BigQuery porque a lo mejor tienen los datos en S3, en un bucket de Azure, igual hoy día BigQuery puede procesar datos que estén en otras nubes. ¿Ya? Y ahí lo que les va a cobrar es solamente el procesamiento, no les va a cobrar almacenamiento porque el dato está almacenado en otro vendedor cloud. Entonces, en la práctica, esto está yendo hacia un multi-cloud y Google está pensando en un multi-cloud con multi-agente. Entonces, por eso le hablaba que estamos pensando en el ámbito más de arquitectónico, de ser más arquitecto de soluciones, porque al final tenemos que ir viendo cómo se integra todo con todo para llegar a soluciones que nos permitan poder automatizar distintas tareas. No sé cómo estamos con el tiempo, cuántos minutos nos quedan, para ver si les muestro otra cosita más. Todavía nos quedan. Entonces, mientras ahí se ve poquito el cartel, pero ya nos queda justo para mostrarles. Les quiero mostrar cómo pueden crear un agente. Les dije acá recién cómo pueden hablar con los datos que estén cargados en BigQuery. Ya obviamente estas soluciones cuando los datos ya están cargados en nuestro BigQuery, si no utilizan BigQuery, tienen que cargar los datos y ahí a lo mejor no sale tan cómodo, pero pensando que el BigQuery sea su solución de Data Warehouse, pueden posicionarse sobre la misma tabla y aparte del botón de chatear, lo voy a colocar ahí, tenemos un botón que nos permite crear un agente con interfaz gráfica, pero para los datos que están en BigQuery. Entonces, esta solución me parece a mí muy buena, genial, por varias razones que les voy a mostrar. Entonces, lo primero, le agregamos un nombre al agente. Acá la buena práctica siempre que los agentes sean muy modular, no un agente que haga 1000 cosas, sino que sea lo más específico posible. Y luego tenemos agentes que van a controlar o van a empezar a armar, pero por ejemplo, si quiero crear un agente, puede ser agente de marketing. La idea es tener siempre una descripción para saber qué es lo que creamos, cuando se nos olvide a qué nos referíamos con ese agente marketing. Luego podemos seleccionar todas las tablas que necesitemos. Supongamos que tenga la información en 10 tablas distintas. Acá le agrega la fuente. Me reconoció directo la de relojes porque me posicioné en la tabla de relojes para crear esta agente, pero pueden agregar ahí todos los source que ustedes quieran. ¿Ya? Vamos a agregar ese. Y luego de eso de agregar el source, viene la parte más interesante que son las instrucciones. Acá nosotros le pegamos el prompt. Entonces acá si queremos, cuando trabajamos con Claude, por ejemplo, y le agregamos el skill completo de todas las cosas que queremos que hacemos, eso iría en las instrucciones. Entonces acá le podemos decir, compórtate como un especialista en marketing y analiza la información, etcétera, etcétera. Entonces ahí le agregamos todo. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que a lo mejor diga, es que no se hace un prompt, no sé cómo puedo empezar a mejorarlo. Entonces acá también tenemos otro botón más, a ver si se ve acá. Esperen, me equivoqué, era el de al lado. Ahí sí. Entonces le mostraba que acá arriba aparece otro botón más, que es el botón de Gemini. Este botón es Gemini Cloud Assistant. Esto está en todo Google Cloud y es el asistente que está dentro de Google Cloud, como el nombre lo dice, para que nosotros les vamos preguntando distintas tareas y se entiende que ya tiene todos los skills de Google Cloud. Entonces, si yo no sé hacer un prompt, la idea es que lo pregunten acá, no que nos tomemos la información y nos abramos otro cloud de otro ChatGPT, sino que más bien, como les dije, es tener una plataforma que podamos ver todo centralizado. Entonces, si quieren preguntar cualquier cosa, lo preguntan acá. De hecho, aparece preguntas que es BigQuery ML, que es una query continua, vista materializada, pero ahí podemos agregar lo que nosotros necesitemos. Entonces, si hay alguna duda sobre esto, la recomendación es que activen el mismo Gemini que aparecen ahí y le vayan preguntando. Este sería como nuestro programador senior que nos empieza a ayudar para ir completando, y no solamente para crear un agente, le pueden preguntar cualquier cosa, cómo crear una máquina virtual, cómo lanzar un sitio web. Entonces, toda esta interacción la pueden tratar directamente ahí y lo van viendo, ¿ya?
Entonces, suponiendo que ya le llené las instrucciones, el siguiente paso es poder agregar una query verificada. Y esta parte es súper interesante porque acá podemos ahorrar costos. Cuando nosotros, que nos van a preguntar siempre el total de ventas, y nosotros tenemos una tabla de ventas, lo más seguro es que el total de ventas sea un CELEP, una sumatoria sobre el total de ventas, y con eso tenemos el valor. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Es que agreguemos una consulta SQL. Entonces, cuando nosotros sabemos que los usuarios nos pueden preguntar varias cosas a nuestro agente y hay preguntas que no queremos que alucine, queremos llevarle una respuesta específica, la idea es que en ese escenario nosotros le vamos agregando las consultas SQL. Entonces, yo pudiese agregar una consulta SQL para el total de ventas, como les dije, que vaya una tabla transaccional, y ahí la complejidad va a ser dependiendo del modelo. Pueden ser varias tablas, varios orígenes, pero ahí nos ayuda a poder ver eso. Y la otra cosa también interesante es que también podemos generar un catálogo que también nos sirve mucho a través de un glosario. Por ejemplo, si están haciendo un asistente para un equipo legal, que son puros abogados y tienen muchos tecnicismos que solamente los abogados los conocen y no significa a lo mejor MSP lo mismo que significa para nosotros, la idea es que en este glosario ustedes vayan agregando todos los términos, su definición, incluso sinónimos. Entonces, con eso nos ayuda a que cuando nosotros tengamos a la gente funcionando, va a alucinar mucho menos porque nosotros le estamos ayudando a darle el camino sobre cuáles son las preguntas más frecuentes, cuáles son los datos y cuáles son los glosarios para esos términos. Y luego de eso ya puedo crear cuando creo el término, le doy a agregar acá el modelo, ahí me está preguntando al final por un número máximo de bytes habilitado. Ya eso es nuevo, pero ahí le podemos también agregar cuánto lo máximo que queremos gastar por cada uno de estos agentes. ¿Ya? Esto está siempre en caliente, lo que es Google Cloud, siempre van agregando cosas, quitando cosas en vivo, así que siempre es normal que a veces estamos viendo algo y nos cambian los botones o las cosas, pero es parte del crecimiento y la evolución que va teniendo esta plataforma. ¿Ya? Entonces, con esos pasos ustedes pueden crear este agente y esto está conectado directamente con BigQuery. Y este agente lo pueden ustedes exportar para que quede en la plataforma que tiene Google para todo lo que es el gobierno y administración de agentes, que se llama Gemini Enterprise. Ya, fueron varios conceptos, intenté ser lo más rápido posible para alcanzar con la presentación. Me saltó algunos slides que eran información un poquito más repetitiva, pero como les dije, se las voy a compartir ahí para que la puedan chequear. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto, le pareció algo interesante o algo que no se entendió mucho. Allá veo la mano, si me pueden ayudar con el micrófono. Sí. Gracias. Y es bastante interesante la ponencia. En lo personal son términos bastante nuevos para mí. Yo soy estudiante de Derecho en la Universidad de Cuenca, pero me interesa que es un estudiante de Derecho aquí en Tecnología e Ingeniería, y siento que en lo personal tenemos que acogernos a esta era digital y hacernos amigos, ¿no? Está en constante cambio y lamentablemente no existe aún una tipificación en Ecuador que hable sobre toda esta cuestión del uso de la IA y demás. Y aquí viene mi pregunta, ¿qué mecanismos recomienda Google Cloud? O en general, ¿qué mecanismos existen para anonimizar los datos personales antes de utilizarlos en modelos de IA? Cabe mencionar que es un dato personal. Todo dato, toda información que no me haga identificable o cuente información sobre mí. Cabe mencionar también que existen datos sensibles. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad catastrófica, la etnia, la cultura, de dónde vengo, etc. son datos sensibles. Eso. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, Google tiene mecanismos, de hecho BigQuery no lo mencioné, pero una de las grandes ventajas es que maneja muy bien ese tipo de información. Yo en Chile trabajo para un banco, entonces el tema de datos sensibles es súper complejo porque es muy regulado la banca en general, todos los países, y como por ejemplo un dato sensible complejo es el número de tarjeta de crédito. O sea, si eso
vulnera y luego aparece en las redes sociales, obviamente cualquier persona pudiese ocupar ese tarjeta de crédito y ahí hay un fraude irrelevante. Entonces, al final, ¿cómo podemos corregir eso? Hoy día tenemos un producto en Google que se llama Dataplex y que Dataplex voy a mostrar acá un poquito la consola, Dataplex se junta en este caso con BigQuery, se integra. Por lo tanto, por ejemplo, acá un dato sensible pudiese ser, supongamos que esta es una tabla de personas y tenemos un nombre persona, ese nombre persona sería un dato sensible, pero si yo me voy acá al preview, yo lo puedo ver, ¿cierto? Entonces al final eso no queremos que eso pase, entonces ¿qué es lo que hace Google? Uno puede generar políticas de acceso y esa política de acceso va asociada a un rol. Entonces si en la organización tenemos, por ejemplo, perfiles que puedan acceder al dato y personas que no pueden ver el dato, nosotros podemos anonimizar el dato de 3 tipos. Podemos perfectamente primero esconder la columna, que no le aparezca en la columna de nombre a la persona cuando le haga un select asterisco from a la tabla. Incluso si consulta directamente a la tabla name no la va a poder ver. O la otra opción es que la vea, pero que la vea con el dato hasheado, que se llama. ¿Qué significa hasheado? Que finalmente lo pasamos por un algoritmo, normalmente por un hash 256, y lo que hace el algoritmo es poder cambiar el dato, a lo mejor el dato era 1 y luego lo pasa en varios datos más, pero mantiene la codificación. Entonces, por ejemplo, normalmente cuando las bases de datos tienen el root o el DNI de la persona, el DNI se utiliza para hacer los join y poder hacer cruces entre distintas tablas. Entonces la gente de informática necesita ese campo, entonces no podemos ocultárselo. Entonces ahí hacemos el proceso de hash para que vea el dato que no es legible, pero sí permite poder trabajar. Y ese mismo orden que nosotros hacemos en BigQuery se hereda y se federa directamente a los modelos de Gemini. Entonces, si yo estoy utilizando, por ejemplo, yo construyo un agente, como les mostré recién, con 2 tablas, y si una persona no tiene acceso a una tabla, no va a poder ocupar esa agente. Le va a aparecer un error que dice no tiene acceso a tal tabla. Porque al final las credenciales de Google Cloud están asociadas al correo. El correo está asociado a un rol, por ejemplo, un rol ingeniero de datos, y ese rol tiene acceso a distintas cosas, incluye tablas. Entonces, si esa persona no tiene acceso a las tablas, no lo va a poder ocupar. Entonces, acá el gran trabajo para que esto funcione bien es el gobierno del dato, que es algo que lleva mucho tiempo y es muy difícil de implementar y que funcione en las organizaciones, pero tiene que ver con tener el dato ordenado para que después cuando aparezca una IA o cualquier otro proceso, no expongamos la información sensible, ¿ya? En Chile está pasando ahora, justo se está haciendo una ley que tiene que ver con la ley de datos, de privacidad de datos y la ley de datos personales, y que obviamente si uno va a una organización después cuando esta ley sea aprobada y le digo yo a un banco, yo quiero que borres mi información, el banco tiene que borrar la información de la persona y no puede quedar ligada en un sistema. Entonces ese tipo de información que va muy ligado a la ley europea de tratamiento de los datos, es compleja de hacer si es que no tenemos la información ordenada, sobre todo si tengo muchos orígenes de información, si tengo 400 bases de datos, es muy difícil asegurarme que en todas las bases de datos esté agregando políticas y que esté ocultando los datos que sean sensibles. Entonces ahí la práctica es que tengamos, ojalá, en BigQuery todos los dataplex con todas las políticas de datos. Y otro ejemplo también para no exponer los datos tiene que ver con Notebook. No sé si conocen el producto Notebook LM, si no se lo muestro acá rápido. ¿Han trabajado con Notebook LM los que están estudiando? ¿Sí? Si no lo están usando, úsenlo. Notebook LM normalmente se ocupa como un rack donde yo le agrego todos los archivos que quiero y luego le empiezo a preguntar sobre esos archivos. Entonces, si van a hacerle una prueba y tienen 30 PDF distintos y quieren preguntar esos datos, acá el producto Notebook LM le ayuda a hacer eso de buena manera, ¿ya? ¿Qué es lo malo de ocupar este producto gratuito? Es que cuando nosotros le entregamos información sensible, esa información sensible se usa para entrenar los modelos. Lo mismo le pasa con Claude, le pasa con cualquier modelo. Eso nada es gratis en la vida, así que si están con la cuenta gratuita entregando información sensible, créanme que esa información la ocupa el vendor para reentrenar su modelo. Entonces, cuando estamos en políticas que estamos trabajando con datos sensibles en una organización, acá la buena práctica sería utilizar el producto de Gemini Enterprise, que es un producto nuevo que tiene Google, y que este producto de Gemini Enterprise te ayuda a poder gobernar todos los datos. Entonces, cuando tú ocupas Notebook LM dentro del producto de Gemini Enterprise, los datos no se utilizan para reentrenar los modelos de Google. Google entiende que son datos confidenciales, que son tuyos como cliente, y no los utiliza para entrenar tu modelo.
Entonces ahí se separa muy bien entre los datos que son del cliente y son sensibles versus lo que es el modelo tradicional. ¿Ya? Así que al final de la práctica se puede obviamente gobernar y asegurar que no se escape ningún dato sensible con el uso de la IA, pero un camino difícil. Hoy día estamos en un banco en Chile implementando esto y yo creo que el camino más complejo es el tema de gestión del cambio, que las personas entiendan el problema de poder exponer datos sensibles de la organización y que utilice la herramienta de buena manera, pero las herramientas están para utilizarse, están para quedarse. Hoy día, como este tipo de tecnologías también hoy día están haciendo cosas Microsoft y Amazon, con el mismo fin de poder tener los agentes que estén gobernados, en un sentido de que sepamos quién está usando la gente, qué hace esa gente, que no vaya a exponer datos sensibles o robarse información sensible, y ahí poder trabajar de una manera bien ordenada. Ya dije varios conceptos, pero en resumen, podemos ahí ordenar todo dentro de BigQuery para que en BigQuery, que va a ser nuestro motor de datos, tener todos los datos ordenados. Porque al final en la práctica pudiésemos tener los datos sensibles en una hoja y ahí también lo estamos disponiendo. Entonces hay distintas maneras de poder asegurarse, pero por lo menos a nivel de datos, ya guardando el dato en BigQuery de buena manera, se entiende que cuando lo ocupemos la gente va a federar y heredar esas políticas. Listo, muchísimas gracias por esa presentación. Seguimos por acompañarnos, nos agradecía y por información. Gracias. ¿Se cae? Oh, qué lindo. Gracias.